Hola queridos, qué bueno volverlos a ver. La semana pasada estuvimos hablando acerca de las dos naturalezas. El Hijo de Dios, o sea, el Verbo Eterno, el Hijo del Hombre, o sea, Jesús nacido de María. En él quedaron combinadas misteriosamente las dos naturalezas, la divina, que era eterna, la humana, que va a nacer ahora de María. El Hijo de Dios, el Verbo, igual a Dios. El Hijo de María, Jesús el humano. Estuvimos mirando ese misterio de esas dos naturalezas, y es un misterio. Nosotros nunca podremos entender plenamente eso. Como les dije en el tema anterior, Mensajes Selectos, tomo 3, página 142, lo dice. La encarnación del Señor Jesucristo es y será un misterio para todo o por toda la eternidad. Pero hoy vamos a ver cuando el Señor Jesús, la naturaleza humana, el Hijo de María, muere en la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó con la naturaleza divina del Verbo? O sea, el Hijo de Dios, o sea, Dios que estaba ahí. Antes de orar, estudiar, vamos a orar y a pedir la bendición del Señor. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, queremos a esta hora pedir tu bendición para el tema que se va a exponer, para quienes van a escuchar y para que muchos en el mundo entero puedan, Señor, escuchar este tema y sea de gran beneficio para sus vidas. Dirígenos, Señor, para la gloria de tu nombre. Lo agradecemos en el nombre y en los méritos santos del Señor Jesucristo. Amén. Quiero empezar leyendo una cita que está en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, el tomo 5, la página 1104. Es la continuación del tema anterior y dice lo siguiente. Cuán amplio es el contraste entre la divinidad de Cristo y el desvalido niñito del establo de Belén. Y en realidad es algo increíblemente misterioso. La divinidad de Cristo combinada con el desvalido niñito del establo de Belén. ¿Cómo podemos salvar la distancia que hay entre el poderoso Dios y un niño desvalido? ¿Cómo podemos nosotros entender eso? Y sin embargo, el creador de mundos, el Verbo, aquel en quien estaba la plenitud de la deidad corporalmente, se manifestó en el niño indefenso del establo. La divinidad y la humanidad fueron misteriosamente combinadas y el hombre y Dios se volvieron uno. Bien combinaditos, como les dije en el tema anterior, como el cemento y la arena. Y sin embargo es un misterio, cómo quedaron las dos naturalezas misteriosamente combinadas. Algo que siempre me ha llamado la atención, algo que me ha llamado bastante la atención, es que al Señor Jesús le debió quedar muy, muy difícil retener la divinidad que estaba dentro de él. Por lo menos unas 23 veces en el deseo de todas las gentes, la sierva del Señor dice, la divinidad resplandeció a través de la humanidad. En él estaba la divinidad. ¿Cómo hacía el Señor Jesús? ¿Cómo era eso? Para él lograr retener esa divinidad. Varias veces se dejó traslucir. Recuerdo cuando Salomón construyó el templo y dedicó el templo. Me acuerdo que Salomón en Primera Reyes 8 dijo, si bien los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado a tu nombre. Y uno dice, si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener al gran Dios, si un inmenso templo menos, ¿cómo es que un hombre podía contener la divinidad divina, la divinidad, lo divino que estaba en él? Dice el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 5, página 1103, una cita a la sierva de Dios dice, hubo ocasiones cuando Jesús, estando en carne humana, se manifestó como el Hijo de Dios. La divinidad fulguró a través de la humanidad. Y ahora escuchen esto. Cuando fulguraba la gloria interna de Cristo, Dios que estaba ahí, cuando fulguraba la gloria interna de Cristo, era demasiado intensa para que su humanidad pura y perfecta la ocultara enteramente.
No, nosotros, como decimos humanamente hablando, al Señor le quedaba como grande, grande eh, contener esa divinidad. Tremendo eso. Pero ahí estaba esa divinidad. Y el Señor Jesús puro y santo, pues era una divinidad combinada con una humanidad, pero pura y santa, como lo veremos en unos temas más adelante. Así que, queridos, vamos a hablar hoy de qué sucedió con esa divinidad interna de Cristo cuando el Señor Jesús murió. Aquí dice una cita, está en el Deseo de toda la gente, es la página 448, lo siguiente. Como miembro de la familia humana, Cristo era mortal. Claro, porque Él vino a morir. Y tiene que venir como mortal, o si no, no puede morir. Lo mortal nace, lo mortal muere. Lo inmortal no. Así que como miembro de la familia humana, era mortal. Pero como Dios era la fuente de la vida para el mundo. Acuérdense que en Él están las dos naturalezas. La humana es mortal. Dice ahí, Deseo a toda la gente, es página 448. Pero como Dios era la fuente de la vida para el mundo, en su persona divina, o sea, su naturaleza divina que estaba ahí, habría podido resistir siempre los avances de la muerte. O sea, como divino, Él no podía morir. Hubiera podido resistir los avances de la muerte. Como hombre, muere, pero como Dios, no. El mismo comentario bíblico adventista, tomo 5, página 1088, escuchen lo que dice. Cuando Cristo fue crucificado, su naturaleza humana fue la que murió. La deidad no disminuyó ni murió. Oh, interesante eso. Muere la naturaleza humana del Hijo de María, no la naturaleza divina del Hijo de Dios, el Verbo. No, muere lo humano. Dice, la deidad no disminuyó ni murió. Esto habría sido imposible. Claro, porque Dios es inmortal. Primera Timoteo 6 dice que es el único que tiene inmortalidad, Dios. Y Él era Dios, no podía morir. Otra cita dice, la humanidad murió, la divinidad no murió. La humanidad murió, la divinidad no murió. Otra cita dice, comentario bíblico adventista, séptimo día, tomo 5, página 1104. La deidad no desapareció bajo la angustiosa tortura del Calvario. Repito, la deidad no desapareció bajo la angustiosa tortura del Calvario. O sea, la divinidad no desapareció. La divinidad no murió. La divinidad no disminuyó ni murió. Entonces, queda la pregunta. Entonces, si el que murió fue el Señor Jesús, ¿dónde quedó la naturaleza divina, interna, que estaba en Él? ¿Dónde quedó la naturaleza divina interna? Y a eso es que nos vamos a dedicar a analizar eso. Vamos a ir al Evangelio de Juan. Voy a leer una cita en el Evangelio de Juan, el capítulo 10. Usted recuerda que en el tema pasado, hace 8 días, dijimos que el Señor Jesús, como humano, a veces hablaba como humano, pero como la divinidad estaba en Él, a veces hablaba como divino. Y voy a leerles un par de textos donde el Señor Jesús va a repetir 2 frases. Una la va a repetir 3 veces, otra la va a repetir 2 veces. Y vamos a ver qué frase repitió aquí el Señor Jesús 3 veces, qué frase repitió 2 veces. Y luego miraremos si Jesús habló aquí como humano o habló como divino, o habló de las 2 formas. Voy a leer Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Miren lo que dice, Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, note eso, yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Oh, interesante frase. 1, yo pongo mi vida. 2, para volverla a tomar. Verso 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Por segunda vez dice, pongo mi vida. Tengo poder para ponerla. Por tercera vez dice, pongo mi vida. Por tercera vez. Y tengo poder para volverla a tomar. Por segunda vez dice, para volver a tomar mi vida. Este mandamiento recibí de mi Padre.
Entonces notamos aquí, queridos, un par de citas, donde 3 veces dice el Señor Jesús, pongo mi vida. 2 veces dice el Señor Jesús para volverla a tomar. Entonces, ¿cómo está hablando Jesús ahí? ¿Como humano o como divino? Si está diciendo, pongo mi vida 3 veces, debe ser que está hablando como humano, porque poner la vida es morir. Pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, pongo mi vida, está hablando como humano. Para volverla a tomar, tiene que estar hablando como divino. Está hablando de las dos formas. Naturaleza humana, pongo mi vida. 3 veces lo dice. Naturaleza divina, para volverla a tomar. 2 veces lo dice. Déjeme leer esta cita del libro El deseado de todas las gentes, la página 725 y la página 726. Vamos a aclarar esto. Cuando Jesús murió, la naturaleza humana, ¿qué pasó con la naturaleza divina? ¿Qué se hizo? Vamos a leer esta cita. En Mateo capítulo 28 y el versículo 2 dice lo siguiente. Y luego paso a leer la cita del espíritu de profecía. Mateo 28, 2 dice: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Eso dice Mateo 28, 2. Ahora el comentario bíblico dice, la sierva de Dios dice: valientes soldados que nunca habían tenido miedo al poder humano, son ahora como cautivos tomados sin espada ni lanza. El rostro que miran no es el rostro de un guerrero mortal. Es la faz del más poderoso ángel de la hueste del Señor. Es aquel que ocupa la posición de la cual cayó Satanás. Es aquel que en las colinas de Belén proclamó el nacimiento de Cristo. La tierra tiembla al acercarse. Huyen las huestes de las tinieblas, y mientras hace rodar la piedra, el cielo parece haber bajado a la tierra. Los soldados le ven quitar la piedra como si fuese un canto rodado, y le oyen clamar: Hijo de Dios, sal fuera, tu padre te llama. Note eso. Desciende el ángel, corre la piedra, llama al Hijo de Dios y le dice: Hijo de Dios, sal fuera, tu padre te llama. Ven a Jesús salir de la tumba y le oyen proclamar sobre el sepulcro abierto 2 puntos. Yo soy la resurrección y la vida. Mientras sale con majestad y gloria, la hueste angélica se postra en adoración delante del Redentor y le dan la bienvenida con cantos de alabanza. Noten eso, noten eso. Sale el Señor Jesús y proclama sobre la tumba abierta de José: yo soy la resurrección y la vida. Ahora, voy a pasar a la página 729 del mismo libro, El deseado de todas las gentes. Cuando la voz del poderoso ángel fue oída en la tumba de Cristo diciendo: tu padre te llama, voy a rogar que le pongan mucho cuidado a esto que voy a leer. Cuando la voz del poderoso ángel fue oída en la tumba de Cristo diciendo: tu padre te llama, escuchen bien, el Salvador salió de la tumba, oigan esto, por la vida que había en él. Increíble. ¿Cómo así que el Salvador salió de la tumba por la vida que había en él? ¿Cuál vida? No puede estarse refiriendo a otra cosa que la divinidad, o sea, el verbo, la parte divina del Hijo de Dios. Hermano, eso quiere decir que cuando el Señor Jesús murió, entonces murió Jesús, murió el hombre, la parte humana, el Hijo de María. Sí, el hombre, Cristo Jesús. Pero el verbo, la parte divina, Dios, que estaba bajo ese manto humano, no murió, no podía morir. Ya lo leí, la deidad no murió, esto habría sido imposible. Dios no puede morir. Entonces la divinidad no se apartó de la humanidad, la divinidad no se apartó, quedó ahí. O sea, en las 36 horas en que Jesús estuvo muerto, viernes 3 de la tarde, cuando fue sepultado por allá a las 5, al domingo, a la madrugada, en esas 36 horas más o menos allí, que él estuvo muerto, la divinidad permaneció ahí con el cuerpo muerto. Sí, Señor.
La parte divina permaneció ahí con la parte humana muerta. Sí, señor. ¿No se separaron? No, señor. El deseo de toda la gente, en la página 16, 17 dice que quedan unidas por toda la eternidad las dos naturalezas. El cemento se combina con la arena, como les dije la semana pasada. Cemento es cemento, no se transforma en arena. Arena es arena, no se transforma en cemento. Son dos naturalezas diferentes. Pero ahora vaya a separarlas. No se puede. Eso pasó. Murió el Señor Jesús, la naturaleza humana. Pero la divina quedó combinada ahí con el cuerpo muerto. No se fue, no se separó, ahí permaneció. Entonces dice aquí que cuando la voz del poderoso ángel fue oída en la tumba de Cristo, cuando la voz del poderoso ángel fue oída en la tumba de Cristo diciendo, tu Padre te llama, el Salvador salió de la tumba por la vida que había en él. O sea, la divinidad que quedó ahí. Quedó probada la verdad de esas palabras. 2 puntos. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Dónde leímos eso? En Juan 10, 17 y 18. Sobre la tumba abierta de José, Cristo había proclamado triunfante, yo soy la resurrección y la vida. Ahora escuchen esto. Únicamente la divinidad podía pronunciar estas palabras. O sea, cuando Jesús dijo, pongo mi vida para volverla a tomar, habló como divino. Pongo mi vida, soy humano, como hombre muero. Para volverla a tomar, soy divino, en la mañana de la resurrección, la vuelvo a tomar con mi divinidad. Únicamente, dice aquí, la divinidad podía pronunciar estas palabras. Únicamente el que es uno con Dios podía decir, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla de nuevo. En su divinidad, Cristo poseía el poder de quebrar las ligaduras de la muerte, en su divinidad. ¿Y dónde quedó su divinidad? Pues ahí con el cuerpo muerto. O sea, Cristo como hombre muere, pero en su divinidad, como Dios, posee el poder de quebrar las ligaduras de la muerte. Deseado a toda la gente es página 729. Como vemos, queridos, en él quedaron dos naturalezas, la divina, la humana. Cuando muere, muere lo humano, muere Jesús, porque como lo vamos a ver en los próximos temas, es un hombre verdadero, es un hombre de verdad, es un hombre real, es un hombre de carne y hueso, no es una apariencia de hombre, es un hombre de verdad, carne y hueso, sangre. Ya lo vimos, el tema hace 8 días vimos 1 Juan 4, 2 de Juan 1, 7, donde dice que él vino en carne y sangre, y que el que diga lo contrario es el anticristo. Y vamos a estudiar que aunque él era un hombre de verdad, hombre real, de carne y hueso, sin embargo, era semejante a los hombres. Y eso lo vamos a ver después. Y como hombre, muere. Como hombre, entrega su vida. Pero al tercer día, como Dios, se autorresucita. Se levanta. Lógico que el Padre tiene parte en la resurrección, dice Romanos 10. Lógico que el Espíritu Santo tiene parte en la resurrección, dice Romanos 14. Pero el Hijo también tiene parte en su propia resurrección. En su divinidad, Cristo se autorresucitó. Cristo se autolevantó. Así que, amados, tengamos bien en cuenta eso. La divinidad no murió, pero la divinidad nunca se separó de la humanidad. Quedó ahí. Y en la mañana de la resurrección, entonces, la divinidad autorresucita su propia humanidad. Ahora, cosa que nosotros no tenemos. Nosotros como humanos vamos a morir, pero no dependemos de divinidad porque no la tenemos para autorresucitarnos. Ahí sí dependeremos totalmente. Ahí sí que dependeremos, amados, totalmente de la divinidad de Cristo. Algo interesante, ¿no? El diablo le ha hecho creer al ser humano que el ser humano es Dios. Que eso le dijo a Eva ya en el Edén, en Génesis 3:4, sino que sabe Dios que el día que comáis seréis como Dios. Y la gente cree en la reencarnación. ¿Saben qué es la reencarnación? Que cuando nosotros nacemos en este mundo ya habíamos vivido en otro mundo.
Eso es lo que nos hace creer. El único que vino a este mundo como hombre, pero que ya venía de otro mundo como Dios, era el Verbo y era Jesús. Cuando el diablo nos hace creer la reencarnación, lo que está atacando realmente es la divinidad de Cristo. El único que ha nacido en este mundo, que ha vivido otro mundo, en otra vida, es Jesús, porque él como Dios venía de otro mundo. Nosotros no, nosotros cuando nacimos no venimos de otro mundo, fuimos engendrados y nacemos, pero no existíamos antes. Pero la reencarnación hace creer esa mentira. Ahora, cuando Jesús muere, muere Jesús el hombre, no muere Dios. Entonces, si como lo enseña el espiritismo que nosotros en realidad no morimos, y como lo enseña el mundo en general, entonces nosotros también seríamos dioses, porque el que no murió fue el Verbo, el que no murió fue Dios. Entonces, si yo no muero, y como el Verbo no murió, entonces yo también sería divino. O sea, el diablo todo eso lo ataca es directamente atacando la deidad del Hijo de Dios. Que nadie sea engañado. La palabra de Dios es clara. Tal vez en algún futuro analicemos algunos textos sobre el asunto de la falsa y aparente inmortalidad del alma. Por ahora, espero que estos dos temas hayan quedado claros, porque ahora venimos a estudiar un tema en la siguiente semana, con ayuda del Señor. ¿Era Cristo 100% humano? Como mucha gente lo dice y lo cree. Vamos a mirar qué dice la Escritura y vamos a mirar qué dice el espíritu de profecía y vamos a entender mejor eso con la ayuda del Señor. Por ahora les dejo ese tema ahí para que lo mastiquen, lo analicen. Si es posible, busquen esas citas y hasta el máximo, amados, se convenzan por ustedes mismos de lo que está allí escrito. Dios me los bendiga. Vamos a pedir la bendición del Señor. Amado Padre Celestial, una vez más te damos gracias por ayudarnos a entender un poquito más, por darnos el permiso de introducirnos en estos temas tan sagrados, tan solemnes, donde hay que quitarse el calzado porque pisamos tierra santa. Bendiga todo corazón sincero, Señor, que desea conocer la verdad y que estos temas les puedan ayudar a entender mejor estas temáticas de Cristología. Gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí. Concédenos para que en 8 días nos podamos volver a ver y seguir estudiando esta tu palabra. En tus poderosas manos nos encomendamos. Guárdanos en tu divino amor. Lo pedimos en el nombre y en los méritos de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga.